Hola, ¿qué tal amigos de Libros para Pensar? Nuevamente con una invitada súper especial, una de las autoras que hacen parte de nuestros escritores, de esos escritores que siempre insistimos, que en ocasiones como que están ocultos un poco, pero que por fortuna llegan a Libros para Pensar y se atreven a escribir. Y resultan unas historias fantásticas, no solamente escritas en libros, sino como tal la historia de nuestros escritores es muy interesante. Por eso estamos empeñados en presentarlos a ellos para que ustedes, nuestra audiencia, los conozcan, quizás se identifiquen con algunos de ellos o los sigan, que esa es la idea, ¿no? Leer la obra de quienes han aceptado ese reto y ese desafío de escribir sus ideas y de plasmarlas en los libros. Pues bueno, hoy mi invitada muy especial es María Ligia Urrea Ramírez, una trabajadora social que tiene un mundo de historias para contar muy interesantes alrededor de muchos temas. Y hay un tema muy especial, que es la paz. Pero bueno, antes de abordarlo, quiero que escuchemos a María Ligia contándonos un poco de dónde vienes, en qué lugar naciste y bueno, un poco de los orígenes de esas ideas de escritura, porque no todos nos le medimos, como decimos popularmente, a escribir. Bienvenida. Muchas gracias, agradezco mucho que me haga esta invitación. Yo soy de San Carlos, vengo de San Carlos, Antioquia, un municipio maravilloso, hermoso, con una naturaleza espléndida y con unas personas que poseen un gran humor y una capacidad para transformar las dificultades. En San Carlos pues he vivido procesos me tocó vivir procesos muy difíciles, los primeros generados con la construcción de las hidroeléctricas que generaron pues como un sismo en la vida social, transformaron el tejido social y transformaron la cultura del pueblo y de la comunidad. Posteriormente pues me vine, viví unos años en Quibdó, como 6 años. En Quibdó, justamente en la Universidad del Chocó, estudié trabajo social y luego pues ya regresé, aprendí mucho de la cultura negra, de la cultura afrocolombiana y negra, me parece que es hermoso decir la cultura negra, y entendí esa cultura que para mí fue algo maravilloso y fue muy importante, como en el proceso de, de algo que yo siempre he soñado y es ver un país en paz. Entonces el reconocimiento al otro tal como es y valorando lo que es, me pareció supremamente importante conocer la cultura. Luego vine acá, pues estudié en la Bolivariana, hice una especialización en familia, pero sobre todo yo, Ligia Urrea, soy una persona que siempre he soñado con un país en paz y con un mundo en paz. Y entonces mis acciones siempre van como dirigidas a eso. Pues muchas gracias. Muy bien, no. Muchísimas gracias por esa introducción a esta conversación. Sí. Ligia, has utilizado la palabra transformación, ¿cierto? Ujú. Y la transformación es vital en todo tipo de proceso, porque a veces como que tendemos a Sí. quedarnos estáticos en algo, a pensar que no hay nada más que hacer, sobre todo cuando hablamos de conflictos, ¿cierto? A veces Ujú. las comunidades como que caen como en una desesperanza, como en una idea equivocada de que las cosas van a seguir siendo iguales. Hablemos un poco precisamente de esa transformación, o mejor, de ese comienzo del conflicto en San Carlos, porque yo insisto en este tema, querida audiencia, porque hay muchos ejemplos de lo que no se debe hacer en casos de conflicto. Pero San Carlos, que es precisamente un lugar relevante en la historia de nuestra invitada de hoy, ha sido como un ejemplo de lo que sí se debe hacer un poco, ¿verdad? Entonces, quisiera que nos contaras cómo, de una manera un poco más profunda, cómo fue esa problemática, cómo la abordó la comunidad inicialmente a partir del tema de las hidroeléctricas. Y bueno, Ujú. ya preguntaremos un poco más cómo fue la solución que plantearon. Pero por ahora, centrémonos en la problemática.
Bueno, la problemática fue también un aprendizaje muy importante, porque iniciamos tomando nuestros problemas como individuales. O sea, cada sector decía, por ejemplo, yo en ese momento trabajaba en el sector educativo y teníamos un problema muy serio y es que no habían cupos, pues cuando se empezó el proceso de las hidroeléctricas, no habían cupos para los estudiantes y no habían casas para los profesores. Y la vida era muy cara, entonces ningún profesor quería irse al pueblo, entonces había un problema educativo muy serio. No habían profesores y no había cupos para los estudiantes, suficientes cupos para todos los estudiantes. Los campesinos fueron desplazados de sus tierras y sin una previa capacitación sobre lo que podrían hacer con el dinero que les pagaban, que entre otras cosas era lo que el Estado quisiera darles. No, ellos no ponían el precio de sus tierras. Y el desarraigo, sacarme de mi tierra sin saber para dónde me voy, si yo soy un campesino, entonces eso generó una crisis social y una descomposición social muy grande. Entonces los campesinos, los comerciantes también, cuando habían unos comerciantes como muy conscientes y muy comunitarios. Entonces todo el mundo estaba, cada uno por su lado decía qué le pasaba, hasta que empezamos a darnos cuenta que era un problema que estaba generado por la construcción de las represas, de esas hidroeléctricas. Entonces empezamos a juntarnos y organizamos una junta cívica que se llamó Acción San Carlitana, Movimiento de Acción San Carlitana, se llamaba MAS, Movimiento de Acción San Carlitana, que posteriormente lo cambiamos porque coincidía con otro nombre que no al lugar. Bueno, y aprendimos a unirnos y a reclamar juntos. Desafortunadamente, el hecho de reclamar se entendió como subversión y empezaron a estigmatizar los miembros de ese movimiento cívico hasta casi el exterminio. Las personas que no fueron asesinadas se tuvieron que ir del país. Posteriormente, es bueno contar que igual seguimos, pues yo también me vine de San Carlos. Casi todos los que vivíamos, pues San Carlos quedó muy solo, pero sobre todo con la Junta Cívica, todos los de la Junta Cívica se vinieron y algunas personas nos vinimos también porque por algunas razones tuvimos que hacerlo. Posteriormente se volvió a empezar, se volvían a hacer cosas, hasta que ya al final, cuando hubo todo este exterminio, pues también se unió con el conflicto reciente del país, y por todos esos antecedentes, pues San Carlos tuvo un conflicto armado muy severo y con unas consecuencias muy grandes, de tal manera que de 24.000 o 25.000 pobladores quedaron como 5.000. O sea, casi se volvió un pueblo fantasma. Entonces, como con la capacidad de la población, de los que quedaron y de los que regresamos y de los que regresaron primero y de todas las acciones que logramos hacer, pues logramos reconstruir y demostrar luego que la idea, pues de hecho de ese movimiento cívico hay un documento que se llama Ni borrón ni cuenta nueva, donde hablamos que la memoria es muy importante y que recordar lo que pasó es muy importante para no repetirlo, pero que también no hay rencor y que a través de esa memoria nosotros podemos aprender que no es necesaria la violencia ni las armas para transformar los territorios y para transformar las comunidades y los países. Bueno, pues tremenda reseña la que nos comparte Ligia sobre este tema. Hablaba de esos mecanismos que
aplicó la comunidad, ¿verdad? En medio de todo ese conflicto que se generó, pasar de 25.000 habitantes a 5.000, ver cómo la gente se desplazó, no solamente a nivel interno, sino que también algunos tuvieron incluso que salir del país, ver el conflicto que se genera con la educación, que es la columna vertebral de las comunidades, la educación, sus docentes, poder avanzar también a partir de eso, pues casi que deja, en términos coloquiales, desbaratado un lugar. ¿Cuáles fueron esos mecanismos para poder recuperarse, para no convertirse como tantos pueblos en Colombia infortunadamente se han convertido y quedarse pues de manera permanente como un pueblo fantasma? Yo pienso que una de las estrategias fue la solidaridad, fue como unirnos en torno a una necesidad común y eso como que creó unos lazos de hermandad, como de lo que le pasa a mi vecino me pasa a mí, y fue una solidaridad muy grande y pienso que yo personalmente pienso que uno de los factores que San Carlos tuvo a su favor fue el humor. San Carlos es un pueblo supremamente humorista. Todo el mundo toma las cosas con chiste. Entonces, de esa misma forma fuimos capaces como de mirar todo lo que nos pasaba como un chiste que podía ser trascendido y que podía ser convertido en algo diferente. Esa fue una de los factores supremamente importantes y también que habían algunos líderes que fueron capaces de tomar como la decisión de desobedecer civilmente a estar encerrados y salir a tomar fue cuando ya el conflicto más grave, cuando estábamos todos encerrados, nadie salía y éramos como esperando a que la iniciativa de paz la tomara el país, porque era algo que era generalizado. Pero hubo personas como por ejemplo la señora Pastora Mira, que era una líder social muy importante, que empezó como a llamar a la gente a decir, no, salgamos, vamos a reunirnos y vamos a ver cómo hacemos para hablar con los victimarios y negociar y ponernos de acuerdo, que nosotros podemos. Y de hecho San Carlos fue el primer pueblo en Colombia que tomó esa decisión, dialogó y negoció con los victimarios, víctimas y victimarios a nivel local, sin pedirle permiso al país. Y por eso es reconocido como lo reconocieron con el Premio Nacional de Paz en 2011. Por esas iniciativas, pienso que una capacidad como de resiliencia, una capacidad de unirse con los demás y una solidaridad que pienso yo que se desarrolló en ese movimiento cívico, donde fuimos capaces de unirnos alrededor de una necesidad, de unas quejas que eran del municipio, que eran de la comunidad, aunque fueran de sectores diferentes, supimos volverlas comunitarias y comunes y hablar y nombrar personas que nos representaran. Entonces pienso que fue una capacidad de unirnos, y de saber que no solo las armas resuelven los problemas y que así no nos hayan escuchado, seguimos insistiendo en que hay que resolver las cosas por las buenas, dialogando y teniendo iniciativas. La cultura también fue un elemento fundamental en la recuperación de San Carlos. A San Carlos siempre le gustó la cultura, siempre tuvimos como si no había casa de la cultura, habían centros, había teatro, había danza, siempre tuvimos como la cultura como muy importante y que durante el conflicto se desarrollaron proyectos y a través de la Casa de la Cultura se desarrollaron proyectos culturales y deportivos muy importantes que volvieron a consolidar la comunidad y la sociedad y la vida social. Pues tremendo ejemplo, primero de valentía, ¿no? Porque infortunadamente no todos los pueblos, no todas las comunidades que han tenido conflictos tan fuertes como ese, que se han visto mermadas y amenazadas, acorraladas, se atreven.
Muchos Exacto. prefieren el encierro, prefieren alejarse de cierta forma como, sí, eso, alejarse de su comunidad, olvidarse, adaptarse a otros lugares y dejarlo así. En segundo lugar, eso que nos cuentas del humor, me encanta porque muchas veces nos convertimos en una sociedad un tanto amargada, que, que se apega a la desgracia un poco y que ve mal sonreír y que ve mal de pronto hacer un chiste sobre algo que duele. Y resulta que el humor, por lo menos en la mayoría de nuestras comunidades, está como implícito todo el tiempo, hace parte como tal de la cultura. Retomando precisamente la palabra cultura, esa capacidad de unirnos alrededor de un deporte, alrededor de un juego, alrededor de una tradición del pueblo, también suma puntos y en definitiva esto es un ejemplo de que la unión hace la fuerza, siempre, ¿no? Así que, mi estimada Ligia, pasemos un poco a hablar de la relevancia que tiene este tipo de experiencia. Ya nos dices que hay un premio que ya reconoció a San Carlos como una Sí. comunidad ejemplo en este sentido. ¿Cómo lograr o cuál sería la invitación para otras comunidades del país que están viviendo quizá lo mismo o peor que las circunstancias que vivió San Carlos para que puedan salir avantes y triunfantes de un proceso como ese? Yo pienso que lo más importante es que entendamos que podemos unirnos, que podemos pensar en soluciones, no con venganza ni con odio. A mí me gusta mucho esa frase de ese informe o de esa crónica sobre el movimiento cívico, porque dice borrón ni cuenta nueva. No vamos a olvidar, no vamos a borrar lo que pasó, pero no hay cuentas pendientes porque no tenemos odio, nos transformamos y queremos transformar, seguir transformando de territorio. Entonces, ese ni cuenta nueva me lleva a algo que yo pienso que necesitamos y que toda la sociedad colombiana necesita, y es eh, sentir desde el corazón, aprender a sentir al otro no como el enemigo, sino como mi vecino, como mi conciudadano, como mi miembro, mi compañero, mi coequipero comunitario, aun cuando pensemos diferente. Y tenemos que borrar ese odio y centrarnos en el corazón, que es el centro del amor, y volver a sentir amor por el otro y no ver siempre al otro, al que piensa distinto, como el subversivo, como el enemigo, como el malo. Pensar que siempre que hay alguien que tiene una visión diferente, es malo y que el bueno soy yo. Entonces, siempre ponerme como en el lugar del otro, yo pienso que nos hace mucha falta. Y por eso he escrito este libro, porque pienso que cuando cuando empecemos a sentir en lugar de pensar, porque cuando estamos pensando se nos viene a la cabeza mucho el odio, la rabia, a recordar lo que me hicieron y yo tengo que vengarme. Cuando digamos cuenta nueva es que no debemos nada, que estamos transformando y que estamos empezando desde la comunidad. Pienso que es lo que necesitamos y no estar continuamente señalando al otro como el malo, es que ustedes son los que no han dejado. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo para que construyamos este país? Esa es la idea que pienso que necesitamos. Yo me atrevería a decir que es algo así como transformar desde el corazón y desde Sí, el amor por el otro. esa, desde el corazón, porque es que somos hermanos, somos compañeros, somos un país. ¿Por qué nos tratamos tan feo? ¿Por qué nos odiamos? Pensamos diferente, pero podemos ponernos de acuerdo en lo que podamos y de tener como unos mínimos de acuerdo. Hay unos mínimos, como dice Adela Cortina, hay unos mínimos en los que en las sociedades nos podemos poner de acuerdo para salir adelante.
Esos mínimos son los que debiéramos realmente identificar en las comunidades, así se trate de una manzana de un barrio, del barrio, o de una localidad en las ciudades, o de una comuna, por ejemplo, aquí en Medellín, que es donde nos encontramos esta noche, o de una ciudad entera, de los países como tal, deberíamos tener esa capacidad. Pasemos un poco, mi estimada Ligia, a hablar sobre el papel de esta experiencia, no solo tuya, sino por supuesto de todo San Carlos, de cara al conflicto que tenemos en Colombia, de cara a esos procesos y a esa cultura de paz que debiéramos abordar. ¿Cómo ves esa panorámica de San Carlos frente a toda esa realidad que nos afecta a la mayoría de colombianos? Pienso que la experiencia nuestra fue muy bonita. Tuvimos la capacidad de renacer, porque después del conflicto también tuvimos un retorno modelo en el país. Un retorno hermoso donde se unieron, fue como una iniciativa de Alonso Salazar, que era el alcalde de Medellín, porque es que la gente de San Carlos se vino para Medellín, casi todo, y había una sobrepoblación de Medellín con un municipio entero que casi todo, pues mucha gente fue para otra parte, pero también aquí era un problema y en Envigado también. Entonces Alonso Salazar propuso, que era el alcalde entonces, pues dio una suma de dinero, propuso pues dar esa suma de dinero para que los que están aquí se retornaran. Entonces, con esa iniciativa ya se sumó la presupuesto municipal, departamental, nacional y organismos internacionales. Entonces se hizo un retorno excelente. Retornó todo el mundo. Todos retornamos, yo retorné también. Todos retornamos y la verdad que fue algo, a los campesinos se les ayudó, les hacían su vivienda, les dieron pues como un emprendimiento como para empezar. También asesoría psicosocial, o sea, fue algo muy, muy completo y fue un retorno excelente. Pues igual, esperemos que esa experiencia nos sirva para que nos repitamos. Esperamos que eso, y que nos toquemos el corazón y sintamos que no podemos negar a nadie. Todos estamos, todos somos comunidad, y aun cuando algunos no, nunca pensamos igual, somos diferentes, pero nos podemos unir frente a un bien común, que es la paz. Totalmente de acuerdo. Tremenda experiencia. Y qué bueno que esto no es una historia de ficción, es una historia real que nos indica, nos demuestra que sí es posible, claro está, con la cooperación de todos los que hacen parte, ¿no? De todos los actores que hacen parte en medio de un conflicto. Así que para mí realmente es un privilegio estar hablando con alguien que ha hecho parte de ese proceso que es fundamental para, no solamente para Colombia, sino para todos los lugares del mundo donde actualmente pues hay un conflicto. Pues precisamente en medio de todo esto surge como esa parte literaria, que es en la cual ya vamos a entrar en materia. Y entonces Ligia decide no solamente quedarse con esa experiencia, con su comunidad, con su pueblo, con San Carlos, sino también, como decimos popularmente, sacarle jugo e intentar contarlo de otra forma. Así que tengo un título maravilloso que es Cuentos que curan. A mí nada más el título me parece maravilloso. Así que háblanos un poco, estimada Ligia, de dónde surge Cuentos que curan y cuál es la fascinación con este tema de la literatura. Pues la verdad que a mí me ha gustado siempre mucho la literatura. Y pues uno a veces, como decimos coloquialmente, cometemos libros, cometemos poemas, cometemos cuentos. No me siento experta, pero
pero siento en el alma como la literatura. Personalmente me gustan mucho las metáforas, me encanta, siento que a través de metáforas uno puede llegar a todos los públicos sin imponer, sino sugiriendo y sin señalar, sino invitando o seduciendo, donde yo simplemente hago una invitación y no digo usted es el que hace esto. Cada persona se va metiendo de acuerdo a su propia historia de vida y se va transformando. Entonces este libro de cuentos es un libro de metafórico, donde todos los cuentos hablan a través de metáforas, pero no es un cuento como banal. Es un libro de cuentos sacados de la realidad de San Carlos, de la realidad de Colombia y del mundo. Todo lo que vivimos, cómo podemos ir transformando esos conflictos, porque hablamos de cuentos del conflicto, cómo resolver el conflicto, y cómo a través de una comunicación apropiada, avanzada y asertiva, puedo lograr ir transformando y puedo solucionar los conflictos sin necesidad de llegar a la violencia. Es como esa la invitación. Y luego también cómo hay estados internos que hacen que yo no pueda interactuar bien con el otro. También hay unos cuentos sobre los estados internos, sobre las emociones, sobre los diferentes sistemas cerebrales, cómo funcionamos de acuerdo a esos sistemas cerebrales y cómo nos ponemos máscaras para poder agradar al mundo. Entonces, a través de todo esto y de contar las historias que todos hemos vivido, pero metafóricamente, busco como y pretendo llegar a la gente para que, por eso digo curan, porque es llegar y sentir que hay esperanzas y que podemos encontrarnos y que podemos lograr la paz. Ese es. Hermosísima esa presentación, me encanta. Efectivamente, la metáfora es una figura literaria a la que acudimos de pronto cuando no queremos mencionar nombres propios, Sí. cuando tenemos alguna reserva, por decirlo así, y es mejor no entrar en esos conflictos. Leamos uno de esos cuentos, el que prefieras. Las gafas. Leemos este, si aquí tengo las gafas. Un momento, listo, por favor. Nuestra audiencia nos espera. Ellos no tienen ningún problema. Mientras tanto, les cuento, mis amigos, que más adelante vamos a hablar de un libro que me llama poderosamente la atención y que se titula Escobitas, héroes silenciosos. ¿Se han encontrado ustedes con estas personas maravillosas que mantienen nuestras calles limpias, que toman su escoba y todos los elementos de limpieza que les dan generalmente las alcaldías o las autoridades locales para mantener las calles de Medellín, de Bogotá, en fin, limpias? Así que se hizo un ejercicio con ellos de escritura y nos hemos encontrado con cosas maravillosas también, y por supuesto nuestra autora invitada también participó ahí. Pero bueno, de escobitas hablaremos un poquitico más adelante. Por ahora ya estamos listas con el cuento de este maravilloso libro que nos comparte nuestra querida invitada de hoy, bueno, Ligia Urrea. Escuchamos. Quiero compartirles el cuento El hilo invisible del nosotros. En una tierra atravesada por ríos antiguos y montañas obstinadas, nacieron dos corrientes humanas. Unos se llamaron los ungidos, convencidos de custodiar y mantener lo que siempre había sido. Otros se nombraron los salvadores, seguros de encarnar lo que aún no había nacido. Ambos desean amar a la misma tierra. Ambos desean hacerlo por el bien común. Ambos no, pero miraban desde orillas opuestas,
como si el paisaje no fuera uno solo. Los ungidos hablaban como murallas. Sus palabras eran firmes, rectas, hechas para sostener y excluir. Llamaban a los otros ingenuos, peligrosos, holgazanes, desordenados. Cada frase caía al valle como una piedra, lanzada sin escuchar el eco. Los salvadores respondían como incendios, lenguas de fuego que buscaban limpiar, arrasar y comenzar de nuevo. Nombraban a los ungidos como ruinas del abuso, sombras que se negaban a desaparecer. Y así el aire se llenó de humo y nadie recordaba ya cómo respirar juntos. El país se volvió un espejo roto. En las plazas y en las pantallas, cada fragmento devolvía un rostro deformado del otro. Las palabras dejaron de ser caminos y se convirtieron en trincheras. La historia, vieja y cansada, comenzó a removerse bajo la tierra. La guerra, esa bestia que nunca muere del todo, abrió un ojo. Reconocía el tono, la furia, el desprecio conocido. Se alimentaba de la deshumanización mutua. Bastaba un empujón más para que volviera a caminar entre los vivos. Entonces apareció un tejedor de memorias que no traía banderas ni consignas, porque sus manos estaban marcadas por las cicatrices que no distinguían bandos. Se sentó en el centro, como quien se sienta a la orilla de un río crecido, y habló despacio, para no espantar lo poco que aún quedaba de la escucha. Dijo que la vida no entiende de nombres ni de bandos. Late igual en la piedra que resiste y el agua que insiste. Recordó que cuando una mano se alza para borrar a otro, el mundo se achica. Las palabras, cuando se usan como golpes, aprenden rápido a matar. Ningún insulto ha construido jamás un puente. Y nadie duerme en paz sobre un suelo sembrado de miedo. Habló del otro, sin señalar a nadie, como de alguien que también ha perdido algo. Alguien que carga historias que no se ven desde lejos. Enseñó que mirar sin desprecio es un acto más valiente que vencer. Luego señaló el valle, el aire compartido, el mismo polvo pegado de todas las botas. Nadie puede decir, esto solo es mío. El agua no pregunta a quién pertenece la sed. El silencio que siguió no fue vacío, fue un espacio nuevo. Algunos comprendieron sin decirlo que disentir no exige destruir, que recordar el dolor no obliga a repetirlo, que la justicia no tiene por qué parecerse a la revancha, que la esperanza no es promesa, sino trabajo unido y solidario. No hubo conversiones, no hubo acuerdos absolutos, pero la guerra, allá lejos, volvió a cerrar un ojo. Y por primera vez en mucho tiempo, la montaña escuchó el río sin intentar detenerlo. Y el río aprendió a rodear la piedra sin romperla. El país recordó algo esencial. Se necesitan mínimo dos hilos diferentes, el del pasado y el del futuro, para tejer un eterno presente de memoria y esperanza. Y aún los hilos más radicalmente diversos pueden entrelazarse para construir un tejido social irrompible. Es importante saber que el otro también tiene necesidades, angustias y miedos,
Y yo le agrego, el otro también está atravesando su propio laberinto. Maravilloso, espectacular. Espero que ustedes estén allá en casa, donde quiera que estén aplaudiendo, porque realmente es hermoso. Y los que se entrelazan. Y cada cual tiene su historia, es un poco lo que comprendo del cuento. Y ocurre en todos los ámbitos de la vida, que en ocasiones creemos que los únicos que sufrimos somos nosotros. Y en ocasiones no nos ponemos en el zapato de los demás. Y nos queda muy fácil juzgar, considerarnos las víctimas, los que hemos sufrido un montón, pero nunca traspasar de allí y ponernos en el lugar del otro. Y creo que este cuento es una invitación para eso. Y fíjense, mis queridos amigos, que en ningún momento se nombra a nadie. Todo es una comparación, todo es justamente lo que decía Ligia hace un ratico, una metáfora. Así que a quienes nos gustan los cuentos, la reflexión a partir de la naturaleza, por ejemplo, nos vamos a encontrar unos cuentos que están girando alrededor precisamente de esa temática, pero que en definitiva al final nos van a dejar sí o sí una gran enseñanza. Pues bueno, le reiteramos, Cuentos que curan es este libro publicado por nuestra querida María Ligia Urrea Ramírez y que hace parte de las publicaciones de Libros para Pensar. Ya vamos finalizando esta breve entrevista y quiero que hablemos un poco sobre Escobitas. ¿Qué pasó con esta recopilación de historias? Porque por acá también está participando. Mis respetos con ese libro al señor Edber Delgado, el director de la editorial Libros para Pensar. Él fue quien tuvo esta genial idea de escribir para quienes limpian nuestro territorio, nuestra casa, nuestros municipios, quienes se toman el trabajo de recoger todo lo que nosotros votamos con esa humildad. Por eso yo escribí un cuento con toda mi alma y de verdad aplaudo profundamente a Edber Delgado, que fue quien tuvo esta iniciativa, y a todos los que escribieron, porque él nos invitó a escribir. Yo escribí un cuento, pero muchos escribieron cosas maravillosas y hermosas. Y en San Carlos hicimos un homenaje al que también asistió Edber. Con el municipio de San Carlos hizo ese y nos compró una cantidad de libros de estos para hacer el homenaje a las escobitas de San Carlos. Fueron como 110 y usted viera los agradecimientos y cómo ellos se sentían felices. Primera vez en la vida que estaban reconocidos. Fue maravilloso. Es de verdad, este libro es muy hermoso porque de verdad es recordar de quienes nadie se acuerda, casi nadie se acuerda. Es muy, muy importante. Esos reconocimientos creo que son de los que más nos generan satisfacción, ¿verdad? Sí. Cuando se reconoce precisamente el trabajo que muchas personas desarrollan de manera tan humilde, tan eficiente, y que de pronto las volvemos un poco invisibles, ¿no? Y el hecho de reconocerlos siempre nos va a llevar a encontrarnos con unas historias muy interesantes de gente que batalla, que lucha contra sus propios demonios y de pronto en comunidad también tienen conflictos, y poder uno acercarse a esas historias de esas personas realmente enriquece muchísimo. Así que Escobitas, Héroes Silenciosos es otro título muy recomendado de Libros para Pensar. El cuento de mi querida Ligia se llama Los Oídos del Suelo, si no estoy mal. Sí, Los Oídos del Suelo. Los Oídos del Suelo, y lo encuentran en la página 15. Por supuesto que ustedes saben que esto es una recopilación de historias que varios de nuestros escritores pues compartieron, precisamente girando alrededor de estos héroes silenciosos que son los escobitas. A propósito, siempre que se encuentren por ahí un escobita, salúdenlo, buenos días, buenas tardes, despídanse, sí, porque vale la pena, ¿verdad? Y agradecerles. Sí, sí, agradecerles. Bueno, ya nuestra pregunta final, mi estimada Ligia, es
que nos compartas, por favor, un mensaje para todas las personas que sabemos que están en nuestro país, en diversos lugares, eh, anhelando o ayudando o ya de hecho contribuyendo o estudiando para impulsar todo este tema de la paz. Todas estas personas que yo, digamos, las englobaría en la expresión gestores de paz. ¿Cuál sería tu mensaje para ellos? Pues mi mensaje desde esta experiencia de la literatura, yo pienso que la literatura juega un papel supremamente importante y no hemos como pensado en eso. A través de la literatura podemos construir paz. Y yo siento que las universidades en este momento están impulsando, hay una cantidad de universidades en este momento que tienen maestría en culturas de paz, con diferentes nombres, pero referentes a la paz. Y yo pienso que la literatura es un medio supremamente importante y a tener en cuenta eh, en estas en estas universidades para impulsar la paz con toda pues como medio para transmitir esas estrategias de paz. Pues como eh, escritora, pues no como escritora experta, sino como escritora inicial. ¿Se atreve a decir que es principiante? No lo puedo creer. Como escritora principiante, recomiendo la literatura como herramienta para promover la paz. Bueno, ahí tenemos la sugerencia de una experta, porque para mí ya es una escritora experta y que tiene esta experiencia de paz tan interesante que ya nos ha narrado a través de nuestro espacio del día de hoy. Mi estimada María Ligia Urrea Ramírez, muchísimas gracias de verdad por este espacio, por el tiempo y sobre todo por tomarte todo el proceso de San Carlos de una manera tan seria, pero también tan solidaria de compartirla con nosotros los que la desconocíamos y hacerlo a través de un medio tan bonito como es la escritura y el cuento, que quizá contribuye a llegar a más públicos, porque de pronto no estamos hablando desde un vocabulario o desde un texto tan complejo, sino desde los cuentos que son tan fáciles de digerir y que siempre nos dejan una enseñanza. Muchísimas gracias, de verdad. A usted muchísimas gracias por invitarme. Profundamente agradecida porque es la forma de transmitir lo que nosotros sentimos y cómo a través de la escritura podemos ir sembrando semillitas de paz. Muchas gracias. Y sembrando semillitas de paz. A ustedes los que están ahí detrás de la pantalla, detrás del celular, una invitación de nuevo desde Libros para Pensar a escribir. Anímense a hacerlos, a hacerlo mejor. Contáctenos y nosotros los publicamos y los hacemos realidad. Muchas gracias por su amable atención y hasta una próxima ocasión. Hasta una próxima ocasión. Ya me enredé. Chao, chao. Ya.